Tengan muy buenas tardes, compañeros. Este día les expondré sobre el contexto y definición de la Edad Media. A continuación, comenzaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media es el periodo oscuro e histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. En este periodo, el emperador que gobernaba era Diocleciano, quien perseguía duramente a los cristianos de ese entonces y creía en vencer la religión para continuar con una nueva política e imperio en ese entonces. Luego de este proceso se levantó lo que es Constantino para ordenar a sus seguidores la guerra contra el Diocleciano y su colaborador Maximiano en el año 305, donde finalmente sale triunfante y fue reconocido como emperador Constantino. Constantino aseguraba de que al momento de pelear con sus soldados, él había tenido un sueño donde le mostraba una cruz y una voz que le advertía que con ese signo vencería. En las banderas de él siempre estaba el símbolo cristiano junto a una cruz y las letras griegas Shi-Ro, que las iniciales eran del nombre de Jesucristo. Dentro de la Edad Media se da lo que es el feudalismo, que es la denominación del sistema político predominante en Europa occidental. También surgió el aislamiento de Europa con el resto de las civilizaciones. Tenía también una sobrepoblación ignorante en condiciones malas de salubridad. Por eso es que los emperadores de ese entonces querían aprovecharse de estas personas poniéndolas de esclavos. Durante esta época, la agricultura era la base de la economía y la principal proveedora de las riquezas. Poseer tierras era lo que hacía rico a los hombres. Desde el siglo XII, el comercio fue uno de los motores de la economía en Europa. Funcionaba de la siguiente manera: tenían una organización que constaba en ayudarse mutuamente y reunirse y llevar algunos artículos o en el área que ellos se manejaban, llevarlo y repartirlos entre ellos. Así funcionaba el Estado de ese entonces en la Edad Media. ¿Cómo era la sociedad en la Edad Media? Bueno, las personas se reunían en gremios o conformaban lo que es una corporación para ayudarse entre sí. Entre estas personas que se reunían en los gremios encontrábamos a los curtidores, zapateros, vejejeros, tejedores, sastres, pañeros, carpinteros, pintores, alfareros y caudaleros, entre otros importantes. La Edad Media se dividía en dos clases sociales. Comencemos con la primera. La clase alta era conformada por la nobleza y eran un poco de personas, minoría de personas en el territorio. Esa estaba conformada por el rey, los señores feudales más acaudalados del entonces que tenían tierras, y el clero, que el clero eran las personas de alto rango que tenían como habían recibido órdenes divinas en ese entonces. Los sacerdotes también entraban en esta sociedad de clase alta. También en la segunda clase social estaba la clase baja, donde se conformaba por los campesinos libres o siervos, quienes abarcaban la inmensa mayoría de la población en la Edad Media. En el escalafón intermedio se encontraron los militares y los nobles laicos o eclesiásticos. Laicos significan personas o grupo de personas cristianas o católicas de aquel entonces. Y los eclesiásticos significa que son los personas de que creían en la religión, pero no estaban sometidas o entregadas totalmente a la religión. El poder de la Iglesia en la Edad Media. La Iglesia regulaba y definía la vida de los individuos desde el nacimiento hasta su muerte. Cuando el Imperio Romano le otorgó el reconocimiento al cristianismo como religión oficial, nació con ello la Iglesia Católica. También la Iglesia Católica fue la que tenía el mayor poder sobre la tercera parte del territorio, por lo tanto era la estabilidad de los reinos de la época, en la Edad Media.
El Papa era el líder político y espiritual de los territorios en la Edad Media. La Iglesia Católica se convirtió en el ente unificador de Occidente, debido a que en este periodo también se levantó una élite o una revolución que se le llamaba los bárbaros, que querían desestabilizar lo que es la economía y robarse los granos básicos del entonces. A continuación hablaremos una reseña breve de San Agustín. ¿Quién era San Agustín? Era un padre, doctor y santo de la Iglesia Católica, quien se convirtió en el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. Se consideraba uno de los más grandes genios de la humanidad. Él era más grande que los padres de la Iglesia cristiana. También desarrolló la tecnología sistemática, es decir, el tipo de cambio como el cristianismo que encajaba en las divisiones del universo, la creación y la relación de la humanidad con Dios. ¿Quién era Santo Tomás de Aquino? Bueno, Santo Tomás de Aquino fue un presbítero, teólogo y filósofo católico perteneciente al orden de predicadores de aquel entonces. Es considerado como el principal representante de la enseñanza escolástica. También era una de las mayores figuras de la teología sistemática. El punto de partida de ese señor o filosofía que Santo Tomás tenía fue la necesidad de distinguir la razón de la fe y también de ponerlos de acuerdo con el pensamiento de Dios. Santo Tomás de Aquino nos invita a jugar con sabiduría, vivir la fraternidad, emplear la fe y la razón para el conocimiento de prácticas en algunas virtudes para el bien vivir. Es decir, Santo Tomás de Aquino lo que nos decía también era de que teníamos que tratar por igual a las personas para no tener problemas con Dios. Pensamiento político de la Edad Media. La Edad Media fue la descentralización del poder derivada de la pluralidad de señores feudales, convertidos en suprema autoridad de sus respectivas localidades, además la existencia de las dificultades de comunicación entre una zona y otra. Dentro de la propia estructura eclesial se había producido una descentralización de autoridad. Los obispos de cada región tenían amplias facultades para controlar el clero, que eran personas, un grupo de personas que recibían órdenes divinas, y los laicos de su territorio, que era el grupo de personas religiosas cristianas o el grupo de personas religiosas católicas. El Papa de ese entonces era declarado como el sucesor de San Pedro, quien también se declaraba como el líder político de ese entonces o el líder espiritual al quien tendrían estas personas que rendir cuentas. En mi análisis personal, pues creo firmemente que la Edad Media fue muy importante para dividir la religión de la política, ya que en aquel entonces estaban juntas lo que es el pensamiento político y el pensamiento religioso, que ahora en día no tiene nada que ver. Si observamos a nuestro alrededor, hay muchas iglesias que no se meten en la política porque siempre tienden a hacer de que en la política hay movimientos malos que no le agradan a Dios. Entonces considero que en la Edad Media fue muy importante y muy fundamental que estas personas cristianas o religiosas lucharan por la libertad de la esclavitud que se vivía en ese momento, ya que habían personas que las maltrataban llevándolas de esclavos a las personas acaudaladas que tenían territorios grandes. ¿Por qué fue importante? Porque ahora en día tenemos derechos como personas y en aquel momento no tenían derecho las personas de poder ejercer una opinión, ¿verdad? Ahora, para lo que sirvió todo eso fue que ahora pues tenemos derecho en un trabajo, no nos tratan como esclavos. Y creo que tiene una influencia grande estas personas que fueron filósofos de aquel entonces, que lucharon por sacar de la ignorancia a muchas personas, lucharon por la salud de muchas personas en aquel entonces. Entonces considero de que ahora en día es muy bueno saber sobre ella porque sabemos de dónde comenzó todo. Gracias.